Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos dos temas. Uno tiene relación con algo que está inquietando nuevamente al planeta, la variante Delta del COVID-19. ¿Cómo puede impactar su propagación en Paraguay, ya que se descubrieron casos en nuestro país? De eso vamos a hablar con la bioquímica e investigadora Graciela Russomando. El segundo y el tercer bloque, por supuesto, vamos a hablar de la auditoría realizada a la Itaipú Binacional. Corresponde lo que dice la Contraloría General de la República. Vamos a tener la opinión de dos ex consejeros de la Itaipú Binacional, el ingeniero Ángel María Recalde y el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Y antes de ir a la primera pausa para iniciar rápidamente el debate, les invito a compartir un rico café Lavazza. Es reconocido como un café de alta gastronomía y permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Regional celebra contigo el Día de la Amistad. Este viernes 30 de julio celebramos con grandes reintegros en tus compras en multitiendas, perfumerías y joyerías, restaurantes, bodegas, confiterías, heladerías y delivery. 30% de reintegro con tarjetas de crédito Platinum e Infinite y 20% de reintegro con tarjetas de crédito Clásica y Oro. Consulta comercios, bases y condiciones en www.regional.com.py. Regional, creemos en vos. En cierto momento de la vida, y particularmente en la circunstancia que nos toca vivir, nos damos cuenta que no necesitamos ni queremos lo más llamativo o lo último. La verdadera satisfacción viene de apreciar lo que ya tenemos y compartirlo con quienes más queremos. This is their high life, in real life. Muy bien, ya estamos en compañía de la bioquímica e investigadora Graciela Russomando. Gracias por venir, doña Graciela, ¿cómo anda? Bien, bastante bien, gracias a Dios, y muchas gracias por la invitación, Carlos. Queríamos saber esta variante Delta. ¿Qué tiene de diferente con las otras tres variantes que ya circularon por el mundo? ¿Es realmente así como dice la gente que va a generar más muertes si es que no se cuida la gente? Hay voces muy alarmistas. ¿Es para alarmarse realmente? Bueno, yo creo que hay que saber filtrar la información también, ¿verdad? Nadie tiene la bola de cristal, como siempre decimos, de qué va a ocurrir dentro de un mes, 2 meses aproximadamente. Brasil va a ser un gran indicador para nosotros, porque ya está circulando hace tiempo ahí. Sin embargo, ellos hablan de secuenciación y detección de menos de 200 muestras, hasta 200 casos de Delta hasta ahora, ¿verdad? Bueno, acá lo importante que hay que entender es lo siguiente. Durante el año, cuando se inicia la pandemia, lo que salió del laboratorio o de la transmisión a través de este murciélago, ¿verdad? Cualquiera quiera hacer la teoría que querramos defender, el virus tenía una conformación de 30.000 nucleótidos, se dice. ¿Qué son los nucleótidos? Los nucleótidos son las bases nitrogenadas, ¿verdad? Son los ladrillitos que son letras, ¿verdad? Adenina, citosina, uracilo. Son los componentes guanina. del virus. Son los componentes del RNA, del material genético del virus. Perfecto. Tu material genético, mi material genético básico es el cromosoma, que está conformado por ADN, ¿verdad? Que también son nucleótidos, ¿verdad? Pero es ADN. Este virus es un virus ARN. Y tiene unas secuencias de nucleótidos, que son ladrillitos, de 30.000 aproximadamente. Entonces, este virus, inicialmente, ¿cuál fue el problema? Que nosotros no habíamos estado en contacto
a nivel poblacional con el virus, como lo estábamos con la influenza, con el virus de la gripe. Gripes hemos tenido, Sí. de alguna manera el virus de la gripe nos afectó. Sí, ha matado a mucha gente. Mató gente, pero en los últimos años se vacunaban, siempre había muchos casos de vacunación. Y últimamente la mortalidad también existía a nivel de neumonías, Así mismo. ¿verdad? Siendo el principal causal de neumonías virales, pero no en forma así pandémica, ¿verdad? Sin tener defensa. La del 2009, que fue el H1N1, por ejemplo, fue pandémico, pero no fue Virulento. tan virulento y no se propagaba de la manera que este virus. Bueno, este virus tenía dos cosas cuando empezó. Uno, que en el mundo no había una circulación de este virus, entonces nuestros organismos no lo reconocían, no teníamos anticuerpos que lo reconocían como un virus que ya estuvo anteriormente. Segundo, inmediatamente lo que ocurrió con el virus es que tuvo una mutación ya, un cambio de esos 30.000 en el sitio donde hay 1.200 de los 30.000, que es el sitio de la espiga, de la proteína Sí. esta, que es la llave para ingresar dentro de la célula. Entonces, ya ese cambio en un nucleótido, si vos empezás del Una porción 1, de los nucleótidos. de los sí. nucleótidos de la S, en el sitio, el 614, ya generó una mutación que ya le produjo alta transmisibilidad. Entonces, eso ya se estudiaba el año pasado. Entonces, este virus fue muy pandémico. ¿Y por qué mutó rápidamente? ¿Por la alta transmisibilidad? No, sí. O sea, los virus mutan, ingresan a nuestro organismo. Sí. Lo primero que hacen es, en este caso el coronavirus, ingresa a nuestras células y se replica, ¿verdad? En cada célula puede tener 100.000 partículas virales más o menos como producto del ingreso de un virus, ¿verdad? Y eso eclosiona la célula y libera y van a infectar otras células. Esa propagación genera que el virus, durante su replicación, este virus tiene un mecanismo para corregir los errores. Pero como replica en grandes cantidades, no puede corregir los errores. Entonces, si vos tenías las letras A, A, C, ¿verdad? Se puede cambiar la A y ser A, U, C, por ejemplo, y ese cambio del triplete de esas tres letras, de los 30.000 y justo en el sitio de la espiga, puede generar una mutación que cambia el aminoácido de la proteína que estaba. Entonces, la espiga, por ejemplo, que tenía esta forma y que tenía que ingresar como llave, al tener esa mutación cambia la conformación y mejora su ubicación y tiene mayor afinidad y penetra con mayor facilidad. Entonces, de los 30.000 sitios, nosotros le tenemos miedo al sitio donde está la espiga, que es la llave de entrada. Por eso es que las vacunas se hacen todas, a excepción de las del virus entero, por ejemplo, las inactivadas, ¿verdad? De Covaxin, Sinopharm y Coronavac, son virus enteros. El resto de las vacunas, las plataformas, son para introducir en nuestro organismo la espiga. La espiga, sí. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que nuestros anticuerpos reconozcan a esta espiga y generen una memoria de linfocitos celulares y humorales para que el día de mañana, cuando me infecte, ya en una activación de horas, yo ya puedo tener niveles de anticuerpos protectores. Sí, claro. ¿Verdad? Ese es el objetivo. ¿Verdad? Impresionante es el cuerpo humano. Lo gigante. Imagínate cuántos virus ingresaron y cuántos anticuerpos contra tantos virus. Entonces, nosotros no podemos también tener anticuerpos contra todos los gérmenes que ya ingresaron. Quedan en memoria, quedan clones, se llama, en estado de memoria. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, ¿por qué mutan? Porque como se replican uno en 1.000.000, ¿verdad? En 100.000 partículas, otro en 100.000 partículas, se transmiten miles de partículas, vos recibís otras miles de partículas virales, replicás, entonces no hay mecanismo que repare perfectamente bien. Nosotros los seres humanos no tenemos tantas mutaciones porque tenemos mecanismos de reparación, pero nuestra duplicación de células es mucho más lento. Entonces hay tiempo para reparar errores. Entiendo. Entonces, esos errores son los que se llaman las mutaciones.
hay miles, cientos de miles de mutaciones y de virus que ya se ingresaron en una base de datos. Pero en este tema del COVID, Sí. las 4 mutaciones que conocemos, cada vez que aparecía una nueva mutación era mucho más contagiosa. Las 4 variantes. Las 4 variantes. La siguiente era mucho más contagiosa, podía ser Y bueno, más pero mortal. por eso Y después la siguiente, otra vez la misma cosa. Y ahora la de Delta, otra vez la misma Bueno, cosa. pero ¿por qué ocurre eso, Carlos? Porque hubieron otras que también transmitían bastante, pero no entraron dentro de lo que se llama de preocupación, ¿entendés? Porque justamente no eran similares o menos transmisibles que estas 4 o estas 3. ¿Y qué las A hace? medida que va adquiriendo el virus algo más complicado, más complejo para nuestro sistema biológico y que para epidemiológicamente pueda influir, ahí es donde se llama variantes de preocupación. No es que no hay Claro. otras. ¿Y por qué la hace? ¿Y por qué este COVID es multisistémico? No afecta solamente a los pulmones como los otros virus de gripe, Sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Por qué este puede afectar al páncreas, puede afectar al riñón, puede afectar al corazón? ¿Por qué eso? Bueno, Y la pregunta que le quiero hacer, porque ya la habrán hecho miles de veces, pero le vuelvo a repetir, le vuelvo a hacer. Esto pudo haber sido creado en un laboratorio. bueno, te contesto la primera Sí. primero. Bueno, entonces, este coronavirus tiene la particularidad de que se une a un receptor celular, que es el ACE2, que es de un receptor de la angiotensina que nosotros tenemos en varios tejidos de órganos, ¿verdad? En varios epitelios también, no solamente acá en el pulmón o en el tracto respiratorio. Es por eso que al ser un virus que lo que reconoce no es la célula en sí, no dice esto es un pulmón, dice acá encuentro un receptor Sí. ACE2, ¿verdad? Y voy a entrar. La diferencia entre este virus, entonces ingresa a otros órganos, claro. ¿está? Entonces hace su replicación viral en otros órganos también, ¿está? Bueno, el SARS, nosotros ya tuvimos un SARS, Sí. vos sabés bien, Sí, en sí, el sí, 2002, Sí, ya en el escuchaste 2002, hablar. Sí. Ese SARS fue muy mortal, ahora, tenía mucho más letalidad que este de ahora. Sí, recuerdo. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué pasaba? Su afinidad a ese receptor celular era menor, ¿verdad? Era menor al que tenemos, al SARS-CoV-2, inicial inclusive. Pero su letalidad era del 10%. Ahora la letalidad es del 0,5 al 1%. Entonces, ese receptor fue muy importante en los casos del MERS del 2012, ¿verdad? Del Asia y de la parte del Oriente, ¿verdad? Entonces, esos de los árabes, ¿verdad? En la zona de los árabes, esos coronavirus usaron también como entrada a este receptor AC2. Pero la afinidad es lo que también ha hecho muy diferente a este SARS-CoV-2. Y otra cosa más, tiene un sitio, que voy a enganchar con tu segunda pregunta, tiene un sitio, viste que es una proteína así, ¿verdad? Y está conformado por 2 subunidades, se llama S1 y S2. Entonces el virus se une a la célula, pero eso, al receptor, pero eso no es suficiente. ¿Qué lo hace tan transmisible? Que nuestra célula libera una enzima que se llama furina, que son simplemente una secuencia de 12 ladrillitos, vamos a decir, nucleótidos, ¿verdad? Y reconoce la furina, ese sitio, ¿verdad? Y hace que se abra el virus y fusione con la membrana y se abra mejor, se fusione con la membrana de la célula y libere su material genético. Entonces, la unión al receptor AC2 más el sitio de furina es que hace que el virus sea altamente infectivo, ¿verdad? Y se replique en cantidades suficientemente altas. Bueno, ¿qué es lo que dicen en una teoría? Dicen que fue hecho en el laboratorio, porque el SARS
del año 2002 y el MERS, ¿verdad?, del 2012 no tenían No tenía. ese sitio de furina, que son 12, ¿cómo te digo yo? 12 ladrillitos, 12 ladrillitos, ¿verdad? sí. ¿Por qué no tiene? ¿Y por qué este tiene? Y justamente eso es lo que le hace más infectivo y más transmisible. Algunos defienden diciendo que pudo haberse generado dentro de un mismo organismo biológico al recombinar con otro virus respiratorio que sí tenía sitio de furina. Ujú. Porque ese sitio de corte de la furina no es exclusivo, tiene el ébola, tiene el dengue también. ¿El dengue también? Sí, el dengue también, el virus del dengue también utiliza ese sitio de corte de furina dentro de su mecanismo. Ébola, dengue y algunos virus respiratorios. Entonces, el sitio de furina tienen otros virus y les parece muy difícil que tuvo que haber sido justamente creado, ¿verdad?, para mejor infectividad. Por eso es que están esas dos teorías. Y también ¿Y cuál es la teoría en la que usted confía más, cree más, posible, por decirlo así? ¿Con cuál estaría más de acuerdo? Yo creo, sinceramente, que este fue un experimento, que se trata de un experimento en laboratorio. Hay laboratorios en el mundo que están cerrados muy herméticamente, pero científicamente trabajan en lo que se llama introducirle mutaciones a un virus en forma experimental para volverlo más agresivo. ¿Y con qué fin Y se el hace eso? fin es que prepararte para el futuro, para poder ir estudiando ya cómo bloquearle a una agresividad que se genere en No un es para, virus. no es para usarlo como arma Se llama biológica. ganancia de función, se Ajá. llama el término científico. Eso está herméticamente cerrado, pero se sabe que el laboratorio de Wuhan era un laboratorio que trabajaba en ganancia de función. Entonces, básicamente son laboratorios experimentales de alta complejidad y muy peligrosos, ¿verdad? Porque justamente se le confieren mutaciones dirigidas para volverlo más infectivo y ya para de antemano supuestamente poder predecir cómo combatirlo. Es como creernos Dios por adelantado. Y sí, Dioses por sí, adelantado. crea monstruos Sí. y es muy peligroso de que eso se escape, ¿verdad? Ujú, bien. ¿Usted cree más en esa teoría? ¿Y qué crees? Y no, que me diga sí o Sinceramente, no, ¿verdad? Pero también está la como teoría, como es sí, bioquímica también e investigadora, también está la teoría que al coronavirus de murciélagos tienen también el sitio de furina, ¿verdad? Y entonces, como que yo creo nomás que si ya se hicieron millones, miles, cientos de miles de secuenciaciones de esos 30.000 ladrillitos, ¿verdad?, a nivel mundial, hubiesen encontrado otros sitios también hechos exprofeso por el hombre, ¿verdad? Ujú. Ahora, pero volviendo al Yo lo que comienzo, creo que ellos estaban manipulando un material biológico, tal vez de algún animal, y dentro de la manipulación se les se le escapó, escapó. infectándose ellos mismos. Por eso tampoco quieren ser inspeccionados, permiten la inspección Y de sí, sus posiblemente. laboratorios. Entonces pueden ser dos. Yo creo que es más un leak. Se les escapó. Se le escapó dentro de del sitio de experimentación y no como una guerra biológica. Ujú. ¿Y qué hace de particular a este delta? Es decir, usted como investigadora y como bioquímica, ¿es para tenerle miedo o es como los anteriores que si tomamos los recaudos necesarios, etcétera, etcétera, y nos vacunamos, esto no se replicaría, no sería tan virulento? No, exactamente, así mismo es. Si nosotros mantenemos estas medidas de seguridad, el distanciamiento, respetamos hasta por lo menos tener un alto porcentaje de la población vacunada, pero no ahí tampoco abandonar, ¿verdad? Pero usar esta medida con mayor fuerza en este momento de posibilidad de riesgo de que ingrese el Delta. Yo lo que creo es que no va a ser tan catastrófico como se está
están diciendo algunos profesionales en este país y en algunos países también, sino que estoy más bien del lado de muchos científicos de Brasil, inclusive del Uruguay, inclusive en Argentina algunos, donde nosotros lo que pensamos es lo siguiente. Es cierto, hay países del África que están pasando mal, ¿verdad? Con alto número de casos de infección y muerte. Es que ellos no tuvieron la ola de un coronavirus como nosotros y como el Brasil con 3.000 muertos por día, nosotros con 150 muertos por día. O sea, hemos tenido una ola de infección extremadamente agresiva, en donde, si bien las cifras dicen, Carlos, que más o menos hasta el año pasado, yo a ese le llamo muy débil ese virus, o sea, fue con la mutación 614, no fue es un virus realmente que este Delta le puede pasar encima, ¿verdad? Hasta los del año pasado. Pero este año hubo más de 300.000 casos solamente desde enero hasta la fecha. Hasta la fecha, sí. ¿Verdad? Versus los 90.000, creo que hubo 100.000, vamos a decir, en un año. Del año pasado. O sea, 350.000 hubo este año. Imagínate, contra 100.000 del año pasado. Ahí ya te habla de una transmisión Sí, tres sí, veces, cuatro veces mayor. Exactamente. Ahora, yo te pregunto, ¿vos crees que hay 350.000 personas solamente afectadas? No. ¿Cuál es y cuántos te parece que podría ser? Y desde el momento que salimos con el tema de los infectados que no tienen síntomas, Muy bien. los asintomáticos, no podemos saber. Exactamente. Entonces, si vos, así con una estimación muy suave, decimos que estamos con muchos asintomáticos que no se hicieron, hay muchas personas de nexos epidemiológicos, sí, donde vos ya tuviste, empiezo yo con los síntomas, después no me hago más, ¿verdad? O sea, hay muchos que pensaron así. Hay familias en donde los niños también posiblemente se infectaron y no se hacían a los pequeños. Entonces, podemos hacer estimaciones. En todas las casas hubo por lo menos un caso de coronavirus, ¿verdad? En la mayoría de los hogares. Hay familias enteras que han sufrido, o sea, ya en junio fue terrible. Entonces, si decimos 350.000 el año pasado, este año, multiplicarle por 2. Son 700. Son más o menos 700. Yo estimo unas 1 millón de personas aproximadamente, con facilidad, con estos asintomáticos, todos, más los nexos que no se hicieron, más la falta de reactivos que no permitió tampoco que se acceda a toda la población, porque hubiésemos tenido una idea mejor si hacíamos 15.000, 20.000 muestras por día, ¿verdad? Claro. Entonces, estimo yo que estaríamos más o menos alrededor de 1 millón, ¿verdad? Entonces, 1 millón de personas en un país de 8 millones de habitantes. Emplear esto, una población que todavía también es rural, distante, ¿verdad? Que no hace todas estas aglomeraciones que hacemos nosotros acá a nivel central y Asunción o Ciudad del Este, por ejemplo, grandes ciudades, más los vacunados. Quiéramos o no, tenemos muy pocos vacunados, pero por lo menos con 2 dosis ya tenemos una población de vulnerables, mayores de 60 años. Y entonces ya hay una población que le va a hacer frente a este Delta, y una reacción cruzada de protección en aquellos infectados que ya tuvieron P1. Estoy convencida. Bien, doctora, aguárdame un ratito, por favor, que estoy con nuestro corresponsal en San Pedro, Lorenzo Agüero. Tenemos buenas noticias del secuestrado. Lorenzo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, don Carlos, a la audiencia de Unicanal. Es así, esa es la información que se está esperando aquí en la zona norte del país. La liberación de Juan Carlos Olmedo. Hace cuestión de 10 minutos aproximadamente se dio la información. De acuerdo a los datos que tenemos, ya se encuentra en su casa. Juan Olmedo, el que fue secuestrado el lunes pasado, ya fue liberado. Ya está con sus familiares, de acuerdo a los datos que se tienen. Nos estamos dirigiendo en su domicilio, don Carlos, para poder conversar con ellos con relación a esta situación. Reiteramos, esa es la información que se da a conocer esta cuestión de 10 minutos aquí en la zona norte del país, la liberación de Juan Carlos Olmedo, paraguayo, 36 años de edad, que fue secuestrado el mes pasado. Ahora, Lorenzo, decime, ¿se sabe algo si se pagó o no el rescate?
Todavía no se tiene esos detalles, pero esta información justamente ya se manejaba esta tarde de que esta noche se podía producir la liberación de Juan Carlos Olmedo. Aparentemente sí hubo una negociación de parte de los familiares con los secuestradores y bueno, este sería el resultado de esta situación. Bien. Nosotros presumimos de que sí hubo un pago, don Carlos. Esto, ahora estamos hablando de la liberación de Juan Carlos Olmedo. Bien, excelente la noticia, Lorenzo. Muchísimas gracias por compartir la noticia. En cualquier momento regresamos contigo cuando estés en el lugar. Ya en 20 minutos aproximadamente ya estaremos en el lugar. Hecho, Lorenzo, muchas gracias. Qué buena noticia. Que un Realmente. secuestrado sea liberado es una excelente noticia en Así nuestro mismo, país. así mismo es. Bien, doctora, seguimos con el tema Sí. del Delta. Las personas que ya están vacunadas, los que ya fueron inmunizados porque padecieron el COVID, no lo supieron nunca muchos, probablemente. Entonces, eso hace que sea más débil la propagación de esta variante. Bueno, antes que nada, los que se infectaron previamente, y quiero aclarar con esta variante P1, ¿está? Porque fue una variante realmente explosiva. En vez de 1 a 1 la transmisión, o 1 o 2, fue 1 3, o sea, 3 por 3, 9, casi 9 personas. Esta delta se habla de 10 veces más aproximadamente, ¿verdad? Bueno, perdón, ¿cuál era tu? No, sí, es decir, que el hecho de que ya hay gente vacunada, el hecho de que muchos ya fueron bueno. infectados y se curaron solos, Sí, sin saberlo sí, inclusive. sí, más esto. Más esto. Mm. Esto hace que no pueda ser tan virulenta esta O sea, variante. la variante es virulenta porque se transmite, o sea, ingresa a las células con mayor cantidad, mayor fuerza, Sí, vamos sí. a decir. Entonces hay más número de células infectadas. Yo tengo muchísima carga viral y cuando estamos hablando yo le infecto a 20, 30 personas fácilmente en un pequeño ambiente, ¿verdad? Y es peligroso para los no vacunados. Bueno, entonces es muy peligroso para los no vacunados, sobre todo. Eso está demostrando no experimentalmente, sino en la vida real, ¿verdad? ¿Y a qué te referís vos con barreras? ¿Qué quiere decir esto? Si vos tenés una muralla grande con ventanas, ¿está? Tenés muchas ventanas. El virus va a esparcirse y dirigirse y salir por todas las ventanas. Cuando vos vas cerrando más ventanas, van a seguir quedando algunas abiertas, pero el virus va a tener mayor dificultad de llegar a una persona realmente muy susceptible. Entonces lo que se piensa es que estas personas que tuvieron la variante de Brasil no es lo mismo que las que tuvieron la del año pasado, sino que tienen también como una alta respuesta inmunológica han tenido porque su carga viral ha sido muy elevada. Entonces, la fuerza que tienen las personas que han sido infectadas, de alguna manera van a poder neutralizar al virus. Tal vez se infecten, tal vez no se infecten un poco, pero van a neutralizar el virus. Entonces, el virus encuentra más barreras, ¿verdad? Y escapa por algunos agujeros. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es bloquear los sitios y hacer que se propague, pero mucho menor. Y posiblemente la carga viral sea mucho los menor. brasileros están pendientes, por ejemplo, dice, queremos mirar, están como en un balcón mirando a ver si la P1 va a ser desplazada por, si la de ellos, ¿verdad? Que ya le sigue matando, pero va decayendo también, va a ser desplazada totalmente por la Delta. Ni ellos están seguros de que pueda ocurrir eso. Bien. Muchísimas gracias por haber venido y por habernos explicado y por la paciencia de explicarnos como si fuéramos sus alumnos. Así que yo hoy fui su alumno y les juro que aprendí muchísimo y gracias por venir y estar con nosotros. Te hice una pregunta y todo me contestaste muy bien. Sí, ahí está, eso es por conversar con usted. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vos por esta oportunidad. Como yo soy formada en el área de ciencia y tecnología como investigadora, ¿verdad? En este país, lo único que hago es utilizar mi conocimiento de tantos años, más de 30 años en el área de ciencia y tecnología y poder interpretar situaciones y poder explicar con las herramientas que he adquirido de conocimiento. Perfecto. Graciela Rosumando, con nosotros. ¿Qué me decís? A ver, me están hablando de la producción. ¿Qué me decías? Bueno.
Acá me está diciendo la productora que es muy bueno que nos haya explicado con ladrillitos, porque Ah, así entendemos todos. bueno, Así que ok. muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes otra vez. A la vuelta de la pausa, vamos a hablar acerca de Itaipú. ¿Qué es lo que Mm. pasó con el informe de la Contraloría? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Tenemos una deuda espuria o no? A la vuelta de la pausa. En Bristol festejamos nuestro aniversario a lo grande y te triplicamos tus chances para ganar 50 millones en electrodomésticos. Aprovecha con la compra de cualquier producto, participás del sorteo. Cumplimos 41 años y el agasajado sos vos. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, ingeniero Ángel María Recalde? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos. Gracias Saludo. por venir. No, muchas gracias por la invitación. Después de 3 años me estoy volviendo a poner corbata y no me acordaba cómo se hacía el nudo. Así que te agradezco, te agradezco el hecho de haberme invitado. ¿Qué tal, doctor Ricardo Rodríguez Silvero? ¿Cómo anda? Y me siento como en casa aquí, solamente que las instalaciones están cada vez más mejoradas, ¿no? Sí, claro. Mejoramos, por suerte. Sí, me alegro. Bueno, ustedes fueron consejeros de Itaipú. Como presidente de la ANDE, usted fue consejero en la década de los 90, ¿no? Hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Y antes de comenzar, le voy a preguntar algo que me contaron hoy, quiero saber si es cierto. Sí. ¿Es cierto que usted acuñó la frase de deuda espuria? No, esa frase ya estaba en boga en aquella época. De repente se puso tan de moda que era difícil decir algo sin que la gente le entendiera a uno. Entonces de repente uno recurría al vulgo. Pero nosotros éramos, estoy hablando en plural porque éramos muchos, ¿verdad? Éramos contrarios a esa definición de deuda espuria y voy a explicar por qué si me das tiempo. Sí, claro, para eso estamos. El informe del Contralor generó polémica. Algunos dicen que es un informe político, tiene mucho de política, y otros dicen que por fin se destapó la olla que mucha gente fue denunciando a lo largo de los años y nunca se aclaró. Fuimos perjudicados en las negociaciones en Itaipú. Paraguay fue perjudicada, tiene una deuda que no debió haber asumido por los consejeros. Yo quisiera empezar a hablar de cosas fundamentales, Carlos Peralta. En primer lugar, aclarar a la teleaudiencia que no soy miembro ni socio de ningún partido político, no represento a intereses creados de ninguna clase. Tengo mi opinión propia, soy profesional independiente. Incluso hoy en el presente soy apenas asesor de la Dirección General, un puesto que me honra. Es decir, no soy parte de la estructura de la Itaipú Binacional, lo que significa que no soy miembro del directorio ni del Consejo de Administración. ¿Cuánto tiempo fue consejero? Y 2 años más o menos en aquella época. ¿En qué época precisamente? Y estoy justamente en esos años críticos. Por eso es que yo puedo hablar por experiencia acumulada, no solamente por documentos y datos, ¿verdad? Y aparte de eso quisiera decir, porque es importante que empecemos por lo cardinal, y es que en mi definición, la Itaipú Binacional es persona jurídica de derecho público internacional que toma la forma de condominio indiviso sin fines de lucro. Y eso es lo que condiciona la binacionalidad. Es un tratado binacional del que forman parte Brasil y Paraguay y viceversa, y nada puede ser realizado en la entidad binacional sin que ambas partes estén de acuerdo. Es decir, todo es posible, incluso este conflicto actual es de fácil solución si es que procedemos adecuadamente respetando las vías legales del caso. Y yo soy optimista por naturaleza, yo creo que todo se puede solucionar, incluso el conflicto actual. Y quisiera empezar diciendo que como es un periodo tan largo, estamos a punto de celebrar 50 años de la vigencia del anexo C en el que probablemente podamos revisarlo. Pero resulta que aunque uno tome esos supuestos años de conflicto que van desde 1986
a 1997, incluso tomando esos años, el cúmulo de informaciones y de actividades y de datos y de estudios que se han producido en esa época es tanto que si empezamos a hablar ahora de cada año, vamos a perder la noción de las cosas porque el montón de datos que se maneja es enorme. Por eso quisiera aprovechar esta invitación para entregar una revista recién publicada que fue hecho por el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. Es de mi autoría, que quede en manos tuyas, Carlos Peralta. Ahí se habla de las elementariedades y de lo que hay que hacer para respetar la binacionalidad sin que haya conflictos, ¿verdad? De lo que se trata es solucionar los problemas pacíficamente respetando la binacionalidad. Y quisiera decir, y eso es importante, que yo estuve siempre de alguna manera vinculado a la Itaipú Binacional. Empecé siendo consejero en la época del presidente Rodríguez, en la que me tocó el privilegio de ser su asesor personal. Pero después, cuando terminó la fase de mi consejería en la Itaipú, estuve yo vinculado a la entidad en la forma de dictámenes, de estudios, de diversos tipos, sí, pero nacional e internacional, y no solamente en Brasil. Es decir, tengo un montón de publicaciones. Eso tiene entonces la ventaja, me refiero a la revista actualizada sobre Itaipú, de la experiencia acumulada, que para mí es la mejor definición de tecnología que hay. Bueno, y habiendo dicho todo eso, que es importante, quiero también señalar que antes de que yo fuera nombrado a fines del 2019 como asesor de la Dirección General, yo estuve trabajando directamente con el Instituto Paraguayo de Profesionales del Sector Eléctrico. Es decir, siempre estuve muy vinculado y lo que he aprendido del Instituto Paraguayo de Profesionales del Sector Eléctrico es realmente impresionante. Por eso yo quisiera decir, pero con respeto... Pero le pido por favor, si podemos concentrarnos en lo que dijo en el informe de la Contraloría. Porque el informe de la Contraloría sí habla de una deuda de más de 4.000 millones de dólares. Es que se necesita un poco más de 5 minutos para entrar en tema, porque quisiera decir... Para contextualizar, dice usted. Para entrar directamente en tema ahora, que hice un resumen de todos los datos, estudios, informaciones, balances y cuadros conexos de la Itaipú Binacional con ayuda de los... ¿Ese resumen que hizo ayer? Hice un resumen que ayer hice un resumen del 27 de julio. Decía. Exactamente, sí. Ayer. Eso fue ayer. Sí. O sea, una cosa que está recién salida del horno. Exactamente. Bueno, y en ese... Creo que tenemos nosotros eso. A ver si podemos mostrar el resumen que hizo el doctor Rodríguez Silvero. Creo que tenemos ese resumen. De cualquier manera, yo tengo una copia para vos acá, Carlos. Perfecto, perfecto. Lo que quiero decir es lo siguiente, y es importante encontrar una fórmula conciliadora que nos ayude a salir del atolladero. Porque así como está hecho el informe, ese informe está plagado de errores de forma y de contenido, entendiendo por este último imprecisiones de datos y de conceptos. Y lo que quiero decir es que habiendo estado yo en la Itaipú cerca de los que... Ahí está su informe. Este es el que elaboró ayer, ¿no? Exactamente. Ahí está. Bueno, ahí está el resumen de todos los datos que yo no quiero ahora entrar en detalle porque vamos a aburrirnos mucho. Lo que quiero decir es, eso que está allí no son datos de la Itaipú Binacional. Si uno toma los años que están siendo criticados, yo voy a esos años en los balances y en los anexos, no encuentro esos datos. Entonces me hago asesorar por los expertos de la Itaipú Binacional que están en la dirección financiera y me dicen, pero estos no son datos nuestros. Entonces el misterio a develar ahora, y sería esto un gran aporte de este programa, Carlos Peralta y ingeniero Ángel María Recalde, es cómo develar ese misterio de que nosotros en la Itaipú tengamos datos que no figuran en el informe del Contralor. Es decir, ese informe, y yo respeto las instituciones de la República, más todavía si están consagradas por la Constitución Nacional, y respeto a todas las autoridades dentro de esas instituciones, yo prefiero presuponer buena voluntad, tanto del Contralor como de sus colaboradores. Pero si los colaboradores o el Contralor hubiesen entrado dentro de la Itaipú Binacional
para obtener estos datos de la misma forma que lo he hecho yo, se hubiesen encontrado ellos con la sorpresa de que los datos que ellos tenían no son lo que están existentes en la Itaipu binacional. Entonces, ¿cómo ¿Pero qué? ¿Hay dos entender? informes ahí? Hay No. un informe que tiene la Contraloría y otro informe que tienen ustedes. Nosotros, Sobre los mismos temas. No es así. Aclarar, Ricardo. voy a aclarar eso. Por eso es que digo que se necesita un poco más de tiempo. Cada año, empezando desde el 86, pasando por el famoso año 1990, que es cuando se hace la primera renegociación, y terminando en el 97, ahí tenemos nosotros la exposición clara de los datos reales, ¿verdad? Y para no aburrir a la teleaudiencia, porque si ya le paso el micrófono al ingeniero Recalde, quiero decir que yo tengo acá un resumen de esos datos que sí están disponibles en la Itaipu Binacional, y tengo acá otro resumen que tiene que ver con el año 1990 y otra exposición sobre el año 1997. De forma que yo quisiera entregar esta carpeta a Carlos Peralta y a Unicanal para decir que si Unicanal y Carlos Peralta tienen acceso a estos datos reales, también lo puede tener la Contraloría General de la República. Y entonces develamos el misterio, y con muy buena voluntad, porque de lo que se trata es de solucionar el problema. Y yo creo que el problema es solucionable, incluso desde la perspectiva de la binacionalidad. Lo que nosotros no podemos permitirnos es el lujo de olvidarnos de la binacionalidad, porque todo es posible si la otra parte está de acuerdo. Bueno, pero, a ver, ¿por qué nosotros, por el tema de la binacionalidad, por qué nosotros tenemos que aceptar un pedido de Brasil que le favorece a Brasil y a Electrobras? Porque Bueno, ellos esa estaban con su plan real y compañía. Esa afirmación para mí no es cierta. Es lo que dice el informe, ¿verdad? Ah, sí, por eso digo, el Y informe... que nos perjudica y que genera una deuda de 4.000 millones de dólares, según el informe de la Contraloría, que me imagino estará basado en documentos de la Itaipu. No, no está. ¿Y de dónde sacaron todos esos datos? Sería bueno preguntarles a ellos. ¿Ustedes dudan que esos datos que muestra la Contraloría sean reales? Nosotros estamos los dos, así como muchos otros profesionales, absolutamente convencidos de que esos datos no son de la entidad binacional. ¿Puedo Sí, intervenir? adelante, ingeniero. Hace un poquito más de 48 horas yo fui entrevistado en un programa y me consultaron, me dijeron, bueno, ¿cuál es la calificación que usted le da al informe de la Contraloría? Yo dije que es un informe dudoso. Hoy, ahora, después de transcurrido ese tiempo mencionado, voy a decirlo con mucha sinceridad y voy a hablar en mi nombre y en el de mucha gente que está en el tema y que lastimosamente no tienen voz. Ese informe ya no es dudoso para mí, ese informe está aplazado. Contiene una serie de cosas que evidentemente desvirtúa. Y me gustaría enumerar rápidamente... ¿Son mentiras o son cuestiones manipuladas? Se basa el informe en hechos reales, pero utilizando elementos que no existen. ¿Cuáles son los hechos reales? Los hechos reales que en el año, sí, bueno, podemos tratar de explicarlo a la audiencia. Claro. En el año 1985 entran en operación las dos primeras unidades, en el 1 de marzo del 85, y hacia fines de ese año entra en operación la tercera unidad. Y ahí arranca ya la crítica de la Contraloría, donde dice, ahí se tendría que haber aplicado el anexo C. Pero evidentemente, y hay dos cosas que voy a explicar, eso no podía haber sido aplicado. ¿Por qué? Porque no se puede cargar todos los costos, así como dice el anexo C, sobre dos unidades, cuando que eso estaba pensado en ser aplicado cuando esté la central terminada, o sea, con las 18 unidades. 18 unidades. Sí. Lógicamente, ¿por qué? Porque en la tarifa se tenía que dividir los costos anuales, dividido la potencia que se tiene disponible para contratar en ese año. Lógicamente que con dos turbinas
no se podía, con 2 máquinas no se podía estar cubriendo todos los gastos. Entonces, hay inclusive cálculos realizados en la época que tendría que haber dado el doble de lo que cuesta hoy, pero hace 36 años atrás. Evidentemente que es una tarifa impagable. Uno. Segundo, se habla de un incumplimiento del anexo C. El anexo C. Y en cuanto al precio. Sí, que no se aplicaba. Sí. Ahí quiero mencionar el numeral 5.1 del anexo C, donde dice: el Consejo de Administración, previo parecer de Andy Electoras, reglamentará este anexo buscando, digamos, la mayor eficiencia para Itaipú o algo así, no lo sé de memoria. Pero en el momento en que se estaba, que comenzó la operación, el anexo C no estaba reglamentado, o sea, no se podía aplicar. O sea, uno no puede aplicar una cosa que no está reglamentado. ¿Y qué se aplicaba cuando, en ese entonces? La tarifa, la primera tarifa fue de $10 el kilowatt mes. ¿Y quién decidió? ¿Andy Electrobras? No, el Consejo de Administración, el órgano, la máxima autoridad de Itaipú es el Consejo de Administración y quien decide sobre el tema de tarifa. Lógicamente que un poco ajustado a lo que se podía pagar en el mercado brasileño, fundamentalmente porque era el que iba a llevar la mayor parte de la energía, y se fijó en $10 por megavatio hora. La gran crítica viene que en el 86, un poco buscando ir aumentando la tarifa, justamente para ir atendiendo los requerimientos financieros, se fija una tarifa de 14,75 dólares por kilowatt mes, y a pedido del gobierno del Brasil, y estoy hablando del gobierno del Brasil, al gobierno del Paraguay en ese entonces, de que se vuelva a las tarifas iniciales, porque se había implementado el plan cruzado, y el plan cruzado en ese momento prohibía terminantemente el aumento de cualquier tipo de tarifa de los servicios públicos. ¿De dónde surge el 1710 como precio de tarifa? A mí me gustaría que el equipo del Contralor o el Contralor diga de dónde quitaron, porque nosotros averiguamos, y acá el doctor Rodríguez Silvero acaba de decir, ese número no existe en ninguna parte. Y es más, lo más grave es que desarrolla todo su análisis, por eso digo que está aplazado el informe, desarrolla todo su análisis, quita un montón de números que realmente no tiene ningún tipo de asidero. Lógicamente, si uno hace un análisis basado en premisas falsas, el resultado va a ser falso. Le quiero decir algo a los dos. He conversado con mucha gente que estuvo en diferentes consejos de la Itaipú. Y la pregunta era, ¿se violó? ¿Efectivamente se violó cuando no se respetó los 1710? Sí, se violó. Pero era un caso excepcional de la situación del Brasil, me dijeron algunos consejeros de la Itaipú. Es cierto. Era Brasil y tenían ese problema del plan real y compañía, entonces se pactó en 10. Ahora, entonces usted otro miembro del Consejo, dice que nunca existió ese 1710. No es que lo dice Rodríguez Silvero ni que lo dice Recalde. Acá Itaipú dice que ese número nunca existió. Si alguna vez apareció eso, fue una de las tantas corridas financieras realizadas a los efectos de que se pueda tener visualizado cuál era la tarifa de equilibrio a largo plazo. Todo el tiempo, desde el 85 hasta ahora, la Contraloría pretende de que se mantenga una constante, una tarifa, cuando eso va contra el anexo C. El anexo C la tarifa se va calculando año a año, y es más, en la época lógicamente de entrada en operación de las unidades, lógicamente no es lo mismo tener una tarifa con 2 o 3 unidades que tener con 18 unidades, porque lógicamente está pensado para eso. Yo entiendo de que los que escribieron en esa época, estamos hablando del año 73, bueno, antes comenzó, abrieron una puerta de salida al problema de no tener la central terminada. Lógicamente, aparentemente, lo que pretende el informe de la Contraloría es de que Itaipú,
hubiese comenzado a construir, a poner una máquina, dos máquinas, pero que esté parada, que no funcione hasta tener terminada la central o cumplido con el anexo B, que es la parte de obras, y ahí recién aplicar el anexo C. Entonces, el anexo C, repito ese criterio, el anexo C no podía aplicarse porque no estaba reglamentado. Pero, ingeniero, de todas formas, este 1475, bajar por pedido del gobierno brasileño a 10, Sí. como algo que usted me citó, ¿cuánto generó de deuda más a Paraguay? No a Paraguay, ese es A la entidad binacional. otro A la tema. ANDE. Ahí te pula- A la entidad binacional. A la entidad. Paraguay no debe ni un solo dólar por el emprendimiento. Hasta ni ahora. ¿Cuánto entonces a la Itaipú Binacional, cuánto le generó de deuda? De acuerdo a un estudio de Contraloría del año 97 que analizó desde el 85 hasta el 90, digamos, lo no ingresado. ¿La Contraloría o la Procuraduría? No, la Contraloría. La Contraloría. El doctor Fretes Ventre era Ajá. el Contralor. Lo que no ingresó por el hecho de que la tarifa se Bajó. redujo fue de 445 millones de dólares. Es más, Itaipú tiene unos cálculos que dicen, no, es 458, pues están en torno a ese valor. Ujú. Eso generó de deuda, de más deuda. No. Bueno, lógico, que no se podía atender probablemente, lógicamente, Pero eso fue lo que era el pagado, compromiso financiero. pagado y sobrecompensado por quitas que se han hecho de conformidad con ambas partes en Itaipú Binacional, de tal forma que todo luego volvió a foja cero. Lo que puedo confundir es que hubo unos días en esos años primeros, de 1986 para adelante, en los que se subió a 14,75, pero unos días después se bajó de nuevo, a tal punto que el Consejo de Administración tuvo que convalidar todo eso, porque los documentos oficiales de la Itaipú Binacional dicen claramente que si hay algo que no está funcionando bien, de acuerdo con la realidad y de acuerdo con los documentos oficiales, que el Consejo de Administración toma la decisión sobre el camino a tomar. Sí, por otro lado, de acuerdo a los comentarios de las personas que estuvieron en esa época, hablaban de que se recibió instrucciones del entonces presidente de la República donde se dijo, bueno, está bien, vamos a aceptar la solicitud del gobierno de Brasil, pero vamos a dejar constancia de que este es un acto de confraternidad y que queremos dejar eso bien en claro de que si alguna vez nosotros necesitásemos por una situación similar, ellos tienen que atender la misma forma. Pero no hicieron. No. Según la historia no lo hicieron. Cuando pedimos nosotros, cuando pidió la ANDE, después parece que no le dieron. No es así. No es así. No es así. Esa Al es la- contrario, se equivoca ahí la yo Contraloría. puedo decir con cierta... Esa es la posverdad. eh, Se instalan opiniones yo- que no condicen con los hechos ni con los documentos. Yo puedo decir con mucha certeza, puedo hablar de este tema, porque yo he participado de cosas, de reuniones donde se han tenido y nosotros esgrimimos el hecho. Pucha, nosotros en el 86 le dimos esto y tuvieron que dar. Después vamos a hablar, porque una de las cosas, otra de las mentiras del informe de la Contraloría es que la ANDE salió perjudicada y que la ANDE fue más o menos que dejada de lado en todas las decisiones y que siempre tuvieron los brasileros más ventaja que la ANDE. Y eso no es cierto. Y eso después yo, si querés, puedo atacar ahora ya ese tema, ¿verdad? Ahora, no, pero entonces no existió, es decir, cuando la ANDE hace un pedido, le respondieron de la misma manera, es decir, cedemos, sí, los brasileros entendemos la situación de la ANDE y consideramos que... Voy a explicar, ya que estamos en el tema, y vamos a ver el tema del perjuicio ocasionado a la ANDE de acuerdo al informe basado sobre premisas falsas de que tendría que haberse mantenido todo este tiempo 17,10 dólares el kilowatt mes. Ahí comienza, digamos, los ensayos en las máquinas, todas las 18 máquinas tenían que pasar por un periodo de prueba. ¿Y cómo se prueban las máquinas? Alimentando un sistema. ¿Cuál sistema? El brasilero, porque nuestro sistema en ese momento no tenía una carga ni para la mitad de una máquina. Entonces se tomaba carga del sistema brasilero,
se hacían todas las pruebas, rechazo de carga, tomada de carga, etcétera, etcétera, ver control de velocidad, ¿no? Mil cosas que no voy a mencionar ahora. Y, lógicamente, esa energía que iba al Brasil, que podía considerarse una energía sucia, entre comillas, porque era interrumpible, porque estaba, no estaba, y era muy variable. 18 máquinas. Cuando termina todo ese proceso, Ande dice, hey, un momentito, nosotros queremos esa misma cantidad de energía para nosotros, para nuestro sistema. Y bueno, sí, se le entregó a la Ande, no sé, más de 5.000 gigavatios hora, o sea, sería 5 veces, más de 5 veces toda la producción de la central de Caraví anual. Y la Ande, pero ¿cuál es la diferencia? Que la Ande toma como potencia contratada, o sea, se deja de pagar por un determinado monto durante 12 años más o menos y utiliza esa energía. Esa fue una ventaja que a la ANDE le significó más de 180 millones de dólares. A uno dicen 190. Creo o sea, que tenemos porque que la ir... ANDE no estaba preparado. Perdón. ¿Qué pasó? Sí, pero... Moción de orden. Moción de orden. Tengo derecho a hablar también. Está bien. Tenemos que ir a lo fundamental, a los grandes titulares y no caer en los detalles. Por ejemplo, hay que mencionar que en el año 1997 la Procuraduría General de la República lanzó un dictamen que se difundió por todo el país diciendo que se había procedido en todos esos años de conformidad con la ley. Sí. Entonces, ¿por qué no ponemos en todo caso, si queremos Garcete, creo enfrentar... Jorge Raúl Garcete. Ahí Sí. está el informe del procurador. En otras palabras... Perdón, Ricardo, me hace disculpar, pero quiero, y sobre ese tema, ¿verdad? Pero yo quiero volver sobre la cuestión ANDE, porque a mí me toca mucho la ANDE. Pero es más importante encontrar las salidas a problemas y no entrar a los detalles de los kilovatios. Espera un poquito. Yo lo que quiero decir en relación a ese informe, este dictamen de la Procuraduría, este es un documento que tienen que leerlo en la Contraloría para aprender sobre Itaipú, ya que está escrito también por abogados y teóricamente de acuerdo al Contralor, pues... bueno, los ingenieros no somos muy fiables. Por lo menos igualdad de condiciones en el uso de la palabra. Tenemos que mostrar cuál es la salida a esta situación, a este impasse. Y lo más fácil es que los miembros de la Contraloría vayan a trabajar a Itaipú y allí se les va a demostrar con todos los documentos oficiales cuáles son los datos reales. Mientras ellos no utilicen datos reales, no pueden sacar conclusiones sobre el informe que ellos mismos están escribiendo, porque obviamente a premisas falsas, conclusiones falsas, pero eso no significa denigrar a ningún funcionario de la Contraloría, lo que significa es preguntarse, ¿cómo solucionar el problema? Y la forma de solucionar este problema es ir a trabajar en Itaipú. Ahora, no, pero lo que usted dice es grave. Informe falso de la Contraloría. Yo digo que está mal. También. Está Usted dice basado que está mal, en premisas falsas. El doctor Rodríguez Silverio todavía más duro. Dice informe falso. Yo prefiero repetir yo mismo mis palabras, ¿sí? Digo que si las premisas son falsas, sí, las conclusiones son falsas y que por lo tanto a partir de ellas no se puede esbozar no una estrategia, ni siquiera una táctica, porque las premisas son falsas. Entonces lo que hay que hacer es poner las premisas conforme a los hechos y a los datos. Y eso se puede lograr en la Itaipú Binacional, es decir, ¿para qué dar tantas vueltas por el cerro de Úbeda, dicen los españoles, cuando se trata de buscar algo que no existe? O como dicen los filósofos, buscar un gato negro en una habitación negra donde no hay ningún gato negro. Bien, tenemos que ir a la pausa. ¿Me permite? Tenemos que ir a la pausa. Sí. Y después usted va a seguir en el uso de la palabra. Ya volvemos. ¿Por qué esa diferencia? Semana de combo amigos en Bristol. Los amigos se eligen, por eso vos elegís tu combo. Vení con un amigo porque llevando 2 productos es más barato. Aprovecha los últimos días por nuestro mes aniversario. Te triplicamos tus chances para ganar 50 millones en electrodomésticos. Escucha esta super oferta. Celular Huawei P40 Lite más Smartwatch Band 4. Precio normal 18 cuotas de 307.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 204.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En cierto momento de la vida, y particularmente la circunstancia que nos toca vivir,
Nos damos cuenta que no necesitamos ni queremos lo más llamativo o lo último. La verdadera satisfacción viene de apreciar lo que ya tenemos y compartirlo con quienes más queremos. This is their high life, in real life. Bien, seguimos en el último bloque de El Péndulo y está en comunicación también el ingeniero Juan Carlos Basmosi, es presidente de la República. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias, muy amable por cederme este espacio. Quería nada más que felicitar a los dos expositores, a Luis María Recalde, con su explicación espectacular, y al doctor Ricardo Rodríguez Silvero, porque usó un cambio de estilo en el abordaje aclaratorio que él escribió. Él no atacó al autor del documento, sino a los datos utilizados por él, poniendo cortésmente, como lo está haciendo ahora otra vez, a su disposición los datos válidos y dando a entender que si hubiese procesado datos de la Itaipú Nacional, los errores de contenido en datos y en conceptos se hubiesen podido evitar. Es decir, el documento de la Contraloría tiene, como dijo, numerosos errores de forma, de contenido y de concepto. Por ello, sus conclusiones difícilmente podrán ser coherentes con la realidad. Pero si me permiten, a mi criterio, creo que es necesario aclarar que esta presentación de la Contraloría, lejos está de tener el propósito de coadyuvar a los negociadores, sino está dirigida a una campaña política para obtener nuevamente el cargo y por lo tanto no se la podrá utilizar ni para tácticas ni estrategias en las negociaciones con Brasil. Esto pone al gobierno en una situación bastante complicada que se la puede evitar con la verdad documentada que se tiene en Itaipú. Hay muchas, manifiesta un desconocimiento total del tema al acusar falsamente de la aplicación de tarifas, dice, en transgresión al tratado, cuando en realidad las tarifas publicadas en el periodo 85 al 96, como están los documentos, fueron de carácter provisorio, dada la disponibilidad gradual y en pruebas experimentales de las unidades generadoras, ¿verdad? También no había todavía, nos faltaba la reglamentación del anexo C en esta. Todo esto ocurre porque la Contraloría no siguió, como dijo el doctor Silvero, el manual de auditoría gubernamental del Paraguay, lo que pone en duda sus buenas intenciones. Ahora, ingeniero, ingeniero, ¿por qué usted considera que la Contraloría pone en situación incómoda al gobierno con ese informe? En la época de mi colega Luis María Recalde, el ingeniero Richard y todas estas cosas, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que en el 2023 los negociadores nombrados por el gobierno paraguayo se sienten de igual a igual con los brasileños enfrente. No debemos más nada. Por eso estamos orgullosos de lo que hicimos. Ahora, este señor, con esto, uno para entrar a una reunión a discutir un tema de esta clase, no puede ir con mentiras. Lo van a barrer a los pobres representantes le van a mostrar la verdad de la cosa y se van a quedar offside. Eso es lo que hay que evitar. Hay que proteger a sus próximos que van a defender los intereses nacionales. Ahora, ingeniero, el vicepresidente de la República dice que, de acuerdo a su criterio, hay que exigirle a Brasil la devolución de los 4.000 millones de dólares. Está de vuelta eso, señor, y en la deuda que se pagó, está explicando bien el doctor Silvero y también Ángel María, de que el 86% que llevó Brasil pagó el 86% de ese monto al consumir la energía. Si se quiere entender, se entiende, señor. Hice un libro que nunca nadie lee y hablan por barbecho. Esto es político. Acá estamos defendiendo los intereses nacionales, pero con la verdad en la mano y con documentos, no con díceres y mentiras. Bien. Ingeniero, muchísimas gracias por estar allí. Muchas gracias por ver el programa. Yo sí que le agradezco, Carlos. Gracias. Un abrazo, señor. Muchas gracias. El ingeniero Juan Carlos Basmosi es presidente de la República. En realidad, tocando lo que acaba de decir el ingeniero Basmosi, la famosa deuda espuria, los 4.193 millones de dólares que habla,
donde en su composición hay 3.800 millones de dólares producto del plan real, que en principio los negociadores paraguayos no quisieron reconocer, ¿verdad? Pero después se terminó haciendo un tipo de arreglo que tal vez Ricardo pueda explicarlo mejor que yo. Ahí la gente paraguaya exigió que ese monto sea pagado primero y se terminó de pagar en 4 años. En los 4 años, que fue del 97 hasta el 2001, el 97% de la energía iba para Brasil, el 3% para el Paraguay. Entonces, eso nomás quiero aclarar un poco. El 97% de los 4.193 pagó el consumidor brasilero y 126 millones de dólares, el 3% ¿Qué pagó. es lo que dice su resumen? Exactamente. ¿Qué es lo que dice su resumen? Yo aprendí ese resumen que lastimosamente vos no querés mostrar. Esto, claro que quiero... Ya pasamos. Ya sé, pero es imposible. No solamente- Sino que es eso. Entonces lo que dice el señor vicepresidente de la República es inviable. Ahora, si el Paraguay ¿Es hubiese inviable quitado... lo que dice Velázquez? Yo no quiero usar el término, pero para mí es una tontería, ¿verdad? Pero ya lo dije, no, en serio. Si es que muestran de que el Ministerio de Hacienda o la ANDE quitó 4.000 millones y pagó eso, ahí sí, hay que, me parece, declarar la guerra ya al Brasil, ¿verdad? Pero si es algo que pagó Itaipú pagó con los recursos provenientes de la venta por producto de su negocio, de la venta de potencia en este caso, y ese dinero que estaba ingresando, el 97% era Brasil, lógicamente los brasileños pagaron prácticamente todo, ¿verdad? Doctor, Hay que no decir- existe la deuda espuria entonces. Hay que decir una frase contundente. En el transcurso de todas las negociaciones, se compensó totalmente a la Itaipú Binacional por todos los arreglos previos que se hicieron. Con quitas, eso quiere decir perdón de deudas, pero también con haber puesto la referencia a la moneda brasileña como condición operante de la Itaipú. Se puso eso como parte del pasado porque se tomó la decisión de que todos los valores de la Itaipú iban a tener que ver ya solamente con dólares norteamericanos, pero además utilizando coeficientes financieros norteamericanos para que el movimiento del dólar tampoco perjudicara a la entidad binacional. Y la demuestra palpable de todo eso es que el acta del año 1997 explica claramente cómo las ventajas obtenidas después de las negociaciones superaron las así llamadas pérdidas de los años anteriores. Eso yo lo tengo todo escrito aquí, no quiero cansar empezando a leer eso, pero lo que quiero decir es, me interesa mucho más la solución del problema. Y la solución del problema pasa por la lectura de estos datos que voy a dejar en poder de Carlos Peralta, en poder de Unicanal, si esto es posible tener acceso en el canal. Sí. Pero por supuesto que se puede tener acceso en la Itaipú también. Invitamos a todos los funcionarios de la Contraloría General de la República a acudir a la entidad binacional a obtener los datos y las informaciones en los balances y cuadros conexos de la entidad. Esa es la solución. La prueba de que lo realizado en el 97, como buscando el equilibrio económico-financiero de Itaipú, fue un éxito, es que en el 2023 la deuda va a ser cero, que fue el objetivo de siempre, ¿verdad? Entonces, y es más, si no se hubiese llegado a esos arreglos, la proyección, y eso está en el libro del ingeniero Guamosi, que yo leí, ingeniero, su libro, no es que nadie lee. Yo también lo leí. A vos también leíste, bueno. La proyección para, de la deuda, en caso de no haberse llegado a esos acuerdos, para el 2023 iba a estar arriba de los 60.000 millones de dólares. O sea, evidentemente fue un éxito, no sé qué es lo que quiere... Sí, quiero hacer una reflexión que es también fundamental. Una cosa es leer un documento con fines políticos electorales y otra cosa es hacerlo desde el punto de vista técnico. Es decir, son lenguajes diferentes. Ahora, los políticos, de partidos políticos digo yo, utilizan otro tipo de estrategias, porque son estrategias electorales. Aquí de lo que se trata es de presentar un documento que está instalado en la opinión pública como que hay que atacar a Brasil y atacar al robo y a todo eso,
porque así consiguen votos los políticos. A nosotros los técnicos no nos importan los votos, nos importa la lectura atenta de los documentos oficiales de la Itaipú Binacional, del balance y conexos y todos esos otros hechos que tienen que ver con el procesamiento de la hidroeléctrica. Ahora, le pregunto a ustedes que fueron parte de Itaipú, ¿por qué el actual Consejo de Itaipú, el actual director de Itaipú, por qué no salen a aclarar rápidamente antes de que se instalen, como ustedes están diciendo, cuestiones equivocadas en la mente de la gente, en la percepción de la ciudadanía, en el accionar de los políticos? ¿Por qué ustedes tienen que venir a aclarar? Porque nosotros les invitamos, ellos no quieren venir. ¿Por qué creen ustedes que la actual directiva de Itaipú no sale a aclarar debidamente este tema? Yo creo que está haciendo la dirección ejecutiva y el Consejo de Administración están yendo por las vías legales, poniendo énfasis en eso. Y están aguardando la recolección de informaciones legales sobre estrategias legales para expresarse oficialmente al respecto. Pero ellos están ofreciendo a través mía la apertura total de la dirección financiera con acceso a todos los documentos oficiales, balances conexos y actas y asientos contables para que por favor se verifique en la práctica con los datos reales qué es lo que está ocurriendo. Es decir, nosotros no podemos más que exhortar a una solución del problema dirigiéndonos directamente a la Contraloría General, no tener prejuicios de ninguna clase. Yo hablo desde el punto de vista técnico. Se equivoca solamente quien trabaja. Sí, eso es cierto. Y ahora existe la posibilidad real de que se pueda corregir todo eso con una estrategia que respete la binacionalidad, pero también la soberanía del Paraguay, desde luego, ¿verdad? ¿Y usted qué piensa, ingeniero? ¿Por qué la Itaipú, por qué los directivos de Itaipú del Consejo no sale y aclara este estudio de te la voy a dar Contraloría? un presentimiento que tengo respecto de eso. Es más, eso ya le dije a varios amigos, así que los amigos me están escuchando ya saben, ¿verdad? Yo estoy casi seguro de que no va a salir ningún pronunciamiento de Itaipú. ¿Por qué? Y porque tiene orden ¿De quién? ¿Y quién le puede dar instrucciones al... ¿Brasil? No, acá, el Brasil. Los brasileros estarían felices de la vida si es que Itaipú sale a explicar esta situación, porque esto es una ofensa directa digamos, a las autoridades del Brasil. Y eso va un poco en relación a lo que dice cómo afectará la renegociación del anexo C, ¿sí? Pero también es una ofensa directa a la razón y a todos aquellos profesionales Sí. que estamos trabajando cerca o lejos de Itaipú. Le pido un favor. Sí. Ustedes saben que hoy fue liberado el secuestrado en el norte. Y me permiten un ratito, porque está el fiscal Federico Delfino, está en línea de comunicación y es muy importante el contacto. Buenas noches, doctor, ¿cómo anda? Enhorabuena por la noticia. Buenas noches, Carlos, y para los que están en el panel y toda la teleaudiencia. Bueno, acá el doctor Rodríguez Silverio ya te felicita por el logro de la liberación del secuestrado. ¿Qué pasó, doctor? ¿Es cierto que ya liberaron a Juan Carlos Olmedo? Positiva esa información, Carlos. Gracias a la presión interagencial que veníamos ejerciendo, se pudo liberar a esta persona. Ajá. Sin el pago de ningún solo guaraní, ningún solo dólar que había sido exigido por los secuestradores. Bueno, buena noticia. Sin el pago, ¿ya identificaron a alguno de los integrantes de ese grupo de secuestradores? Carlos, estamos ahora en un momento X. En algún momento te pido un poquitito de prudencia, estamos trabajando. Bueno, está bien, pero lo importante es que está bien, no le torturaron. ¿Qué dice el señor Olmedo cuando conversó con usted? Bueno, todavía él está siendo trasladado porque llegó hasta un domicilio en la ciudad de Orqueta y está siendo trasladado a su domicilio, donde están sus familiares. Muchos datos todavía no tenemos porque las comunicaciones son telefónicas por el momento ahora. Bueno, de un momento a otro van a estar llegando para poder tener más novedades acerca, más detalles. Ahora, pero principalmente darle la contención
porque por el estado de shock en que el niño Me se imagino. encuentra en este momento. Me imagino. Ahora, ¿son delincuentes comunes o son del AKEP o del EPP? Lo primero, Delincuentes comunes. Bien, así mismo, Carlos. bien, perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la información. Muy buenas noches para vos y toda la audiencia. Muchas gracias. El fiscal Federico Delfino, liberado y secuestrado por delincuentes comunes. Yo quisiera decir algo. Quiero entregar formalmente un análisis de lo que pasó en el año 1986, más un análisis de lo que pasó en el año 1987, y aparte de eso, una serie de láminas en las que se explican claramente qué es lo que ha ocurrido en ese lapso del 86 a 1997, y dejo en poder eso de Carlos Peralta, agradeciendo a la institución del desarrollo del pensamiento Patria Soñada que hizo posible la publicación de esto. Yo le entrego a Carlos María Peralta Carlos Miguel Peralta. Perdón, a Carlos Peralta esta documentación y decir que es importante tomar en serio la tarea del Instituto Paraguayo de Profesionales del Sector Eléctrico. Está haciendo muy buen trabajo. Yo aprendí muchísimo gracias a ellos. Y quiero decir también que estoy en contacto permanente con el directorio y el Consejo de Administración de la Itaipú, aún sin ser parte de la estructura, y decir que me siento orgulloso de poder estar Entonces, hablando de estos hínchele y temas. dígale que aclaren lo que está pasando. Dígale, doctor. No van a poder. Soy pesimista. Él es pesimista. Yo soy optimista. Bueno, vamos a ver quién tiene. Y bueno, si vos tenés razón, yo me No, voy a no, alegrar ahora, también. Usted dice que no pueden. Es porque no pueden, no yo porque no creo quieran. Porque no pueden. Itaipú fue atacada institucionalmente, o sea que acá no se dio el nombre de nadie que diga fulano, a pesar de que lastimosamente hay gente desubicada que quiere tirar todo este fardo contra el ingeniero Enzo de Bernardi, lo cual es una equivocación total, ¿verdad? Itaipú, yo entiendo que ellos quieren salir a aclarar. Ahí hay profesionales que están siendo tocados como si fuesen los grandes inútiles de esta historia, ¿verdad? Y yo te puedo asegurar que los mejores profesionales de este país están probablemente en el sector eléctrico, entre ellos Itaipú, Ande, etcétera. Yacinetán también tiene gente muy buena. Entonces, los gigantes que lo quieren estar callados, pero no dicen nada. ¿Y por qué? Primero, porque este señor, llega a leer acá una frase del Contralor, él no permite, no quiere que se llegue a demostrar que su informe está mal. Por eso es en vano el ofrecimiento acá, me va a disculpar Ricardo, que diga que venga, le vamos a mostrar. No, ellos no están interesados en eso, ellos están interesados que Itaipú se calle la boca porque el Contralor sabe que si se demuestra que es lo que Itaipú puede hacer fácilmente, de que este informe está mal, el Contralor no va a hacer. ¿Qué se dice ¿Qué se dice cuando no se contesta algo, ingeniero? ¿El que calla? Otorga, lógicamente. Y eso entiendo yo. Desde el punto de vista legal hay también otros razonamientos. Por ejemplo, ese documento de la Contraloría ha sido publicado sin hacer parte a la Itaipú Binacional. Para su descargo. A su descargo. Es decir, la Itaipú Binacional oficialmente no recibió el documento ni siquiera para poder decir si eso es correcto o no. Entonces, eso sorprende muchísimo y ese es un grave defecto de forma. No quería hablar de esto, ¿verdad? Pero voy a hacer mención, porque acá inclusive se está cometiendo un desliz diplomático muy fuerte, ¿verdad? En el año 2009 se firma el acuerdo Lugo-Lula, ¿sí? Y en su punto 15, sobre los cuales el Contralor se basa para hacer su informe. El aumento de la compensación, ¿verdad? No. Dice, el presidente Fernando Lugo, esto dice en el acuerdo Lugo-Lula, informó sobre la auditoría de la Contraloría General de la República del Paraguay que la Contraloría está haciendo de la deuda de Itaipú Binacional y su intención de transmitir sus conclusiones a la parte brasileña. ¿Te parece que esta es una forma de transmitir las conclusiones al socio en el emprendimiento? O sea, que no sabe Itaipú lado paraguayo, mucho menos Itaipú lado Brasil, ni tampoco las autoridades de Itamaraty, las cosas que tendrían que estar recibiendo, tendrían que haber recibido el informe antes de que se haga el show en la prensa. Me dicen, doctor Rodríguez Silvero,
que debería verificar las actas del directorio ejecutivo que aprobó el aumento de tarifa, pero el Consejo no aprobó. ¿En qué año? Y me imagino que en los años en que... Hay que aclarar eso porque según los años la cosa cambia, ¿verdad? Si me dicen el año, yo puedo responder concretamente eso la próxima vez. Porque son 15, ¿cuántos años son? 13 años. Depende del año de referencia. No, ¿y los auditados cuántos años fueron? Desde el 85 al... Al 97, ¿verdad? No, hasta el 2020. Hasta el 2020. Y claro, pero la deuda, para la Contraloría, la deuda se produce en ese interín de 85 al 97. Exactamente. 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 Pero ahí Bueno. en esa carpeta que entregué está todo documentado de que el perjuicio aparente fue sobrecompensado después con quitas. Yo puedo... Sí, Porque sí, estoy sí. mirando que falta poquito. Faltan Entonces, 5 minutos, bueno, sí. Yo 2 minutos, si me permiten, ¿verdad? Y lastimosamente el doctor Rodríguez Silvero me va a criticar otra vez. Pero a mí me gustaría hablar de ANDE, ¿verdad? A mí me toca ir a la ANDE en el año 2002, en octubre del 2002, como presidente. Estaba terminando el aumento de tarifa escalonado que ese año se dio. El déficit de ANDE, la pérdida operativa de ANDE en ese año fue de 800.000 millones de guaraníes, ¿sí? El año siguiente, 2003, tuvo una ganancia, un superávit de 600.000 millones de guaraníes. O sea que hay 1.400 millones de guaraníes entre esos dos extremos, sin aumento de tarifa. ¿Por qué eso? Claro. Gracias a Itaipú. Sí. Gracias a Itaipú. Es más... pero yo estoy de acuerdo totalmente contigo. No, es bueno que la gente se entere, vos Sí. sabés, ¿verdad? Ahí en el 2003 se inicia lo que se da en llamar la utilización por parte de ANDE de los excedentes energéticos de la central. Y eso se consagra, ese derecho, en el 2007, cuando queda todos los excedentes para la ANDE. Y es más, la ANDE puede, en caso que no alcance lo que contrata, más los excedentes, puede utilizar la potencia ya contratada por Itaipú, lógicamente con un arreglo de un pago en base horaria que es realmente un regalo, ¿verdad? O sea, la ANDE hoy tiene contratada prácticamente el 50% de la demanda máxima que ya tuvo este año, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un informe va a decir que la ANDE es perjudicada por la Itaipú? Pero por favor, Ahora, esto ya tiene también la Fiscalía. 3.225 millones de dólares. Ese es un número que se llegó hasta el año 2020, ahorro de la ANDE en todo este tiempo, 2003 hasta el 2020, ahorro de la ANDE por no contratar la cantidad de potencia que requiere su sistema. No solamente no te critico, sino que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo les recuerdo que la Fiscalía ya pidió todos los documentos que respalden esas acusaciones a la Contraloría. Vamos a ver si la Contraloría les pasa a la Fiscalía. Que la Fiscalía y la Contraloría lean el dictamen del procurador Jorge Raúl Garcete del año 1997. Ahí uno lee, yo leí hace poco, mucho después que me recomendaron que leí y pareciera una contestación a este informe. Exactamente. ¿Verdad? Estoy de acuerdo. Así fue. En otras palabras, vamos a recomendar que la Contraloría lea a la Procuraduría. Exactamente. Ahora, una cosa que le voy a criticar a Itaipú. Toda la vida se pidió la documentación a Itaipú. Itaipú nunca brindó documentación alguna. Ahora que sale un informe de la Contraloría, dicen, pueden pasar por la Itaipú, le vamos a dar todos los documentos. ¿Por qué esperar a un lapidario informe, que ustedes dicen que con premisas falsas, y por qué no simplemente no otorgaron los documentos cuando se pedía anteriormente? Bueno, yo quisiera que eso se concrete en los años a lo que hace referencia a Carlos Peralta, porque estamos hablando de 50 años de historia. ¿En qué año estás pensando? Pero toda la vida se pidió documento a la Itaipú y no, porque no se daba. Si vamos a hablar de los últimos 3 directores generales, por ejemplo, siempre estuvieron las puertas abiertas. Ahora, si me decís, en el año 1989... Ahora, creo que hay 3 informes de la Contraloría del 2008, 2009, 2012 y este último. Son las 3 auditorías que realizó la Contraloría. Pero después siempre se pidieron documentos y nunca, es como que Itaipú oculta al pueblo paraguayo lo que al pueblo paraguayo le importa. A través de los medios de comunicación
o de cierta persona, pero Si ¿qué le me importa? querés escuchar mi opinión, Sí, puede sí. ser que en el pasado haya ocurrido eso con frecuencia, en el pasado lejano. En los últimos años se está abriendo Y es lo que corresponde. la puerta grande. Pero aparte de eso, yo también soy partidario de que se abran todas las puertas. Es decir, yo no voy a estar a favor nunca de nadie que quiera... ¿Usted, ingeniero? No, no, acá siempre hubo una discusión sobre, digamos, la entrada de un ente contralor en las binacionales, porque lo que ahí se decide está, están ambas partes, o sea, los socios condóminos están, o sea que de repente la Contraloría cómo va a entrar a analizar y a tomar medidas o a criticar o a recomendar cosas tomadas del otro lado. O sea que, Eso se puede arreglar con un acuerdo bilateral. y sí, pero no existen. Entonces, de ahí es que las autoridades, yo no defiendo, yo en particular nunca tuve problema en que me auditen o revisen absolutamente todo lo que hice. Yo ¿verdad? insisto Pero, que eso es posible de solucionar, hay Ahora, que ponerse de una acuerdo. última pregunta. Cuando usted era presidente de la ANDE y era consejero de Itaipú, ¿aprobaba, lo relacionó a la ANDE dentro del Consejo de Itaipú y después como presidente usted lo volvía a aprobar? pucha, Depende del año, no, no, porque él tuvo funciones, pero no no, simultáneas. no tengo toda esa información en la memoria, ¿verdad? Que realmente ya está comenzando a flaquear también. Pero Pero estamos hablando de un tercio de siglo, sí. ¿cómo te vas a acordar de todo? Te está llamando viejo. Bueno, Y está muy viejo ya. ¿qué bueno, vamos a hacer? les agradezco que hayan venido. Espero que esto haya sido ilustrativo para la gente y que la gente entienda un poco más de lo Sí. que es Itaipú. Y Un creo gran que aporte, Itaipú Carlos. debe abrirse. Un gran aporte, muchacho. Estoy de acuerdo con tu postura, salvo algunas excepciones. Gracias, ingeniero. Ok. Gracias, muchas Mucho gracias. gusto. Y a ustedes por otro miércoles más. Hasta la próxima. Como-